Amados hermanos y hermanas, como sabemos, hemos estado viendo la primera carta de Corintios. Todos recordamos el contexto, el por qué Pablo habla y Pablo dice todo lo que dice. Y por qué Pablo también habla lo que mucha gente dice y piensa, que eso lo vamos a ver más adelante en otros capítulos. ¿Por qué Pablo, la gente dice que Pablo era un gran machista, que Pablo tenía a la mujer, que aquí muchos hombres equivocan eso por no saber los contextos y quieren tener a la mujer por debajo. Y Pablo, sabemos que las mayores colaboradores de Pablo eran muchas mujeres, igual que de Jesús. Y sabemos que Pablo en las cartas elogia y saluda a muchas mujeres que están en el ministerio. Entonces, nunca emitamos criterios sin saber lo que estamos estudiando. Y sigo con la misma lero. Un texto sacado del contexto es un buen pretexto para inventar lo que yo pienso o quiero decir. Recordemos que Pablo después dice también en una de sus cartas, y lo aclara libremente ya, después de haber enseñado y cerca de su muerte, Pablo dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay gentil, que somos nosotros. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos en Cristo. Pablo resalta a todos igual. La iglesia nos acoge a todos. Por los aspectos culturales, Pablo está hablando. Y recordemos cuando habla de que las mujeres no se corten el cabello, ya les expliqué por qué era eso, ¿verdad? Era para diferenciar de las que venían de adonde, las sacerdotisas y las que trabajaban en prostitución del templo. Es que se me olvidó cómo se llamaba la diosa de Corintios que estaba en la Acrópolis arriba. Afrodita. Y estas bajaban, y como recuerden que Corintios era un pueblo rico en comercio, donde pasaba todo el comercio para Grecia. Entonces era un pueblo dado a la prostitución, sus pecados sexuales eran desorbitantes, había incesto, había de todo. Y los que vinimos el viernes, Francine nos hizo un recuento un poco de todo eso también. Entonces, reconocemos algo. Pablo habla en un contexto y Pablo no puede entrar de una vez a decirles un montón de cosas, porque Pablo primero, hay una regla en la parte de la parte de la sociología bíblica, hay una regla que es, un ejemplo, yo para predicarle y enseñarle a Luis Adolfo, tengo que saber quién es Luis Adolfo, cómo piensa Luis Adolfo, para llevar el evangelio bien a la manera y luego presentarle a Jesucristo como tiene que ser. Yo no voy a hablar en Guanacaste, no voy a hablar incluso aquí en Grecia, en Costa Rica, como tenemos siempre la vid y los sarmientos, y mucha gente se queda yendo para el ciprés. ¿Qué es la vid y qué son los sarmientos? ¿Por qué no hablamos de la mata de café, las bandolas y el café? Acá, si vamos a la zona de Guanacaste, hablamos del ganado, del potrero y todo, adecuamos el evangelio a cada cultura, a cada lugar donde está, sin que pierda la esencia, que es el plan de salvación y el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, es una regla en la sociología bíblica que es, tengo que conocer primero a Luis Adolfo para saber cómo es y de qué manera. Yo no le voy a hablar igual a un habitante de calle, a una persona que ya conoce la palabra. Tengo que saber cómo le llego a hablar al habitante de la calle. No le puedo llegar a hablar a todo el mundo igual. Tengo que saber cómo, sin perder la esencia de lo que es el evangelio. ¿Estamos? Entonces, Pablo en ningún momento discrimina a la mujer. Más bien la resalta. Lo que habla es, tenemos que entender el contexto. Si ustedes están dando atención bien a la enseñanza, arrancamos con una introducción de qué era Corintios, qué se movía en Corintios, qué era todo eso. Luego pasamos a hablar de varias cosas. La semana pasada hablamos acerca enfocamos dos cosas principales. Uno, lo que era el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Ok? Y luego hablamos también de los tipos de sabiduría, quedándonos con la sabiduría celestial, que es lo que Pablo está dando a entender acá. En Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19-23,
la existencia de dos clases de frutos. Eso es como para cerrar lo de la semana pasada, los capítulos. Habla de los frutos de la carne y pregunto yo a ustedes, ¿de los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu? Eso, don José, el fruto del Espíritu. No habla de los frutos, ustedes pueden ir bien y ver ahí, habla del fruto. La gente siempre dice, los frutos de la carne, correcto. Pero es el fruto del Espíritu, no los frutos, porque todo viene de un mismo lugar, que es del Espíritu Santo. Amén. Ahora, y podemos hablar de esta manera. Miramos el ejemplo, eso es concluyéndolo la semana pasada, del capítulo 3 para entrar al capítulo 4. Dice, alguien, los frutos, vamos con los frutos de la carne. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Los frutos o las obras de la carne, perdón, las obras de la carne. Igual que es lo que da, perdón, las obras de la carne, ¿cuáles son? ¿Ah? Ok, inmoralidad sexual, impureza, corrupción, idolatría, hechicería, homosexualismo, enemistades, celos, contiendas, iras, herejías, disensiones, envidias, borracheras y orgías. Y cosas semejantes a esas. Dice, ahora, inmoralidad sexual son conductas inmorales relacionadas relaciones sexuales inmorales. Y vemos también, y se enfoca la pornografía en eso. Cuidado, cuidado con la pornografía. La impureza, pecados sexuales, hechos, vicios, incluyendo pensamientos y deseos del corazón que no deben haber en nuestro corazón. Corrupción, sensualidad, dar rienda suelta a las pasiones y a los deseos al punto de no tener vergüenza. Se nos hace un vicio y se nos olvida la decencia y nos convertimos en personas inmorales. La idolatría, adoración de espíritus, personas e imágenes, confiar en cualquier persona, en cualquier cosa o en una institución o en un pastor, idolatrar a un pastor, idolatrar a cualquier siervo o sierva de Dios, poniéndolo por encima de Dios y dejando a un Dios de lado, olvidando que la mayor autoridad y la única deidad es nuestro Padre Celestial. Hechicería, brujería, santería, espiritismo, magia negra, adoración a los demonios, el uso de drogas para producir experiencias. ¿Experiencias qué? Mucha gente usa drogas para tener experiencias ¿qué? Alucinógenas. Eso, don José, está en todas, ¿verdad? La gente habla de pleitos, celos, no vamos a entrar en más, nada más quería decírselos. Ahora, ¿quién me quiere decir cuál es el fruto del Espíritu? Los que están en el Espíritu. Aquí estamos hablando del hombre carnal, que habiendo conocido de Cristo, pero no quiere dejar las obras de la carne. Ahora, recuerde que el hombre natural es aquel que no, y la mujer natural que no quiere nada con Dios. Nace, crece, se reproduce. Bueno, ahora solo reproducen perritos y gatos, ¿verdad? La gente no quiere tener hijos. Todo lo que sea, pero no quieren nada con Dios. Viven en este mundo como quieren vivir y ya. Es todo. Pero los del espíritu, los hombres y las mujeres en la parte espiritual, ¿cuál es el fruto que dan? Pregunto yo a ustedes. Ahí tienen la Biblia, pueden leerlo y pueden decirlo. El amor, amén, el amor, hay que hacerlo todo. El gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Recuerden que la fe, hay dos clases de fe que le hemos visto, y bíblicamente, la fe no fingida, la fe verdadera, pura, y la fe fingida. Hemos visto hasta ahora rápidamente, es como un resumen para ubicarnos. Hoy nos vamos a poner y ir al capítulo 4, todos concentrados y todas concentradas en el capítulo 4. Hoy le podemos poner
el título ministro de Cristo, y solo Dios es juez. ¿Quién es el juez? Dios. ¿Y qué somos ustedes, mujeres, y nosotros los hombres? Ministros de Cristo en la iglesia que conformamos. Vamos a leer versículo 1 del capítulo 4 de 1 Corintios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuidado con eso. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno nos envanezcamos cada uno unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis, y ojalá reinéis para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, para vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas ustedes fuertes, ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija o lugar fijo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos y padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos, es decir, el estiércol, para no decir la otra palabra, de todos. Vea que abajo se ponen lo que está pasando. Ahora le explico por qué. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 ayos o sirvientes en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Pablo les enseña a todos y es como el padre que les enseñó a sus hijos. Por tanto, les ruego que lo imiten a él, que me imiten. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes, pero iré pronto a ustedes. Si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Lo leímos para entrar a explicar cada uno.
Amén. Recordemos, estamos analizando ¿qué? Corintios. Pablo le está hablando a quién en ese momento. Al pueblo de Corintios, que es la cultura griega. Recordemos aquello que queda muy claro. Los griegos estaban esperando, los de Corinto, escuchando todo el que hablara. El que habló allá, vamos a escucharlo, tiene cosas lindas. El que hablaba feo, no les gustaba, lo hacían a un lado, lo podían encarcelar, lo podían apedrear. Hoy en día le tiran tomates en los conciertos, les tiran otras cosas. Pablo se pone él mismo y se para frente a todos. Número 1, dice que ellos son colaboradores. Apóstol, el apóstol es un servidor. El apóstol Pablo como apóstol, que dice él como último apóstol, dice que él es un servidor, no al cual deben servir. Pablo se pone para darse a los demás, no para que los demás vengan y lo exalten a él. Porque en la cultura en que está hablando Pablo, la persona que hablaba muy lindo, traía una filosofía, traía una sabiduría diferente, traía cosas elocuentes, a esa persona la exaltaban, la alababan, la ponían en alto, la ponían en todo. Que eso se parece hoy en día a algunas personas que lo que les gusta es que los exalten, que ahora contratan hasta guardaespaldas por predicar el evangelio para que no les hagan daño. Y Pablo aquí habla todo lo contrario. Y dice la palabra, Pablo quiere que los corintios vean y consideren como los mensajeros humildes, servidores del evangelio de Cristo, servidores en los cuales debe servir a los demás, no servirse de los demás. Contrario a los que estaban, ¿qué? Estoy hablando en chino yo. Pablo se pone como humilde, como siervo, se pone abajo, diferente a los otros. Estamos ubicados ¿a dónde? En Grecia. Entendamos la cultura. Pablo se pone arriba o abajo. Los demás que exhiben filosofías y sabiduría se ponen arriba y les gusta que los exalten, que los alaben, que les sirvan, que les honren. Y Pablo se pone como estiércol, para no decir la palabra que ustedes conocen, porque si la digo suena muy feo. Hay una versión creo que la Biblia del Oso, que así la dice bien clara. Pablo se pone en lo más bajo. Y Pablo igual, Apolo, Pedro y yo como servidores, somos servidores. Ustedes no deben de servirnos, no deben darnos honra, no deben hacer las cosas malas que hacemos, deben imitar lo bueno. No nos honren por la sabiduría humana, honren al Dios Todopoderoso, que es el que da todo para que ustedes y yo aprendamos del evangelio, del sacrificio de Jesús en la cruz. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, en forma literal, dice que ellos, vea qué interesante esto, para que entendamos. Dice, expresa para dar a conocer una palabra humilde. Cuando habla de servidores, en el contexto está hablando, en la palabra griega original, lo que está diciendo era que eran remeros. Eran remeros del evangelio, pero no remeros en la parte alta. Recuerden que los barcos tenían varios niveles y había un nivel que era el más bajo, donde olía riquísimo a excremento humano, orines humanos, defecaban, porque esa parte eran donde estaban los esclavos. En la parte más baja del barco, donde remaban, eran los que estaban los esclavos. Pablo se está poniendo el nivel apostólico como remero de un barco, como los más bajos, donde habían las pestilencias y todo, dando a conocer que no debían honrarlos en ningún momento. Hoy en día, lamentablemente, muchos hombres y muchas mujeres nos gusta, para meterme en el saco, ustedes me conocen cómo soy, pero nos gusta para meterme en el saco que nos pongan arriba. Y Pablo se pone abajo. Entonces los de Corinto dicen, pero ¿qué es esto tan raro?
¿Quién va a querer seguir a este hombre? ¿Quién va a querer para hacerse nada, para hacerse vaco, para hacerse un prisionero, para hacerse un esclavo? Pero Pablo es prisionero, Apolos, Pedro y todos ustedes y yo que seguimos y servimos al Señor, somos prisioneros por amor, por voluntad propia, con una entrega del corazón de Cristo Jesús para seguir las enseñanzas de Él. ¿Cuántos de acá queremos ponernos bien bajo o nos gusta que nos exalten? Y Pablo se pone como los remeros últimos. Pone el ministerio apostólico. Oigan con cuidado esto. Pablo pone el ministerio apostólico, no como lo vemos por ahí. Lo pone como la parte más vil, más despreciable. Porque si Jesucristo se puso como el más vil, más despreciable, hasta tener una muerte en cruz despreciable, como lo hablamos anteriormente en los primeros 1, 2 y 3 de Corintios. Si Jesús se pone en eso, Pablo dice, ¿cómo nos vamos a poner nosotros si es un evangelio de amor diferente? El que tiene hambre, dale de comer. Y en los Corintios, ¿cómo están en eso? Yo no. Hoy en día, ¿cómo estamos en la iglesia? Traigamos alimentos para los más necesitados. Y le rogamos a la gente que traigamos. Vea, traiga aunque sea 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz, lo que sea. Traigamos para servir. Tienen hambre, denles de comer. Están desnudos, abríguenlos.